Bueno, de esta manera entonces, bienvenidos a este live donde vamos a tratar un tema muy especial alusivo a cómo manejar la frustración de nuestros niños y jóvenes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por aquí les informo que me estoy presentando en vivo por el Facebook, Educación Ser Crecer, y por mi Instagram, Neuropsico Elianet. Es para mí muy grato estar con todos ustedes. Aprovecho para agradecerles por el hecho de unirse a esta transmisión en vivo y recordándoles que a partir del 13 de marzo, estamos aproximadamente ya casi a 8 días para iniciar nuestra maravillosa semana del TDAH, para lo cual quienes todavía no lo han logrado, no han logrado inscribirse, pueden hacerlo a partir de este momento escribiendo aquí debajo de este video la palabra TDAH, que automáticamente quedan entonces registrados para que puedan formar parte activa de ese maravilloso evento que voy a llevar a cabo a partir del 13 de marzo. También aprovecho para volverlos a invitar ahora el próximo domingo a las 8 de la noche, hora Colombia también, donde vamos a tratar otro tema que sin lugar a duda es también igual de importante como el que voy a tratar en el día de hoy, como son los mitos y las realidades acerca del TDAH. Bueno, bienvenidos todos, les doy un pequeño saludo, esto está corriendo muy rápido, veo que se están conectando de Chile, de República Dominicana, a ver de dónde más se nos están conectando. Se nos están conectando de Panamá, de Bogotá, de Medellín, muy buenas noches, de Ecuador, Yuri, Jun, de México, Ruth Ayala, de México, de Antioquia, Joana, de México, Níquel. Bueno, esto está corriendo muy rápido, tan bellos, Eli, muy buenas noches, de México, de Colombia, Salari. De México, hay mucha gente que se está conectando de México, de República Dominicana, obviamente de Estados Unidos, Violelda, bienvenidos. Se sigue conectando muchas personas de Costa Rica, de Argentina, muy bien, de México, muchas personas de México, de Valle Cauca, de Colombia, en diferentes regiones, de Bucaramanga, muy buenas noches, Edith, Joana desde Venezuela, Dora desde Medellín, Jesly desde Perú, bueno, en fin, México, Jessy de Bucaramanga, Colombia, del Salvador, Gabriela, Costa Rica, Dani Abar, del Salvador, María Elba, de Cartagena, Colombia, Marisabel, en fin, esto está corriendo muy rápidamente. De todas maneras, a todos un caluroso saludo, se siguen uniendo de Perú, de Morelia, de Medellín, de Ecuador. Dicen que no se escucha, necesito que por favor me informen si sí están escuchando. Por aquí hay una persona que me está diciendo que no logra escuchar, de Caucasia, de El Salvador, de México, de Argentina, de Paraguay, de El Salvador, muy bien, de Costa Rica, de República Dominicana. Y por aquí en mi Instagram, de Cúcuta, República Dominicana. Flora, muy bien. Heidi, Classy, me dicen que sí se escucha muy bien. Entonces, la persona que me está comentando por aquí por el Facebook que no se escucha, debe de pronto revisar más bien su micrófono porque todos me están refiriendo que me están escuchando muy bien. También les pregunto si están con una buena imagen, me están viendo bien o la imagen sale distorsionada. Bueno, me alegra mucho. Bueno, seguimos recibiendo a muchas hermosas personas. Es para mí, pues es muy gratificante estar entonces con todos ustedes. No se les olvide entonces que quienes no han logrado todavía registrarse en la semana del TDAH, lo pueden hacer a partir de este momento escribiendo la palabra TDAH aquí debajo del video. Y automáticamente, pues indiscutiblemente, hacemos la respectiva inscripción. También recordarles que quienes ya se inscribieron,
al correo les debió haber llegado un ebook de introducción al método del TDAH, sin requerir medicación. Por lo tanto, la invitación particular es que deben revisar su bandeja de entrada en promociones o en SPAC para poderlo encontrar, bajarlo y de esa manera poder entonces hacer la lectura respectiva que nos permita un poco contextualizarnos para podernos preparar muy bien a la semana del TDAH. No se les olvide que si aún no se han registrado, pueden escribir la palabra, es la palabra registro, y te enviaremos el link, o TDAH o registro, y enviaremos el link para que puedan hacer la respectiva inscripción. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que reviste mucha importancia, igual a todos los que yo he venido desarrollando a lo largo de muchos años, como es hablar un poco alusivo a qué es eso de la frustración, porque es quizás uno de los temas que más me comentan o me refieren acá en mi consulta. Mi hijo se frustra con mucha facilidad, todo con él y para él es un caos, no lo logro entender, se angustia con mucha facilidad, tiene la tendencia a reaccionar de manera negativa cuando le mandamos a una instrucción, cuando le damos una norma, cuando le sugerimos que haga la tarea, que ordene el cuarto, que ordene los juguetes y demás. Entonces, el tema de hoy es precisamente reflexionar un poco alusivo a cómo viven los niños específicamente que padecen TDAH, esos niveles de frustración y cómo de alguna manera nosotros como orientadores, maestros y padres y madres de familia también podemos enfrentarnos no solamente también a nuestros niveles de frustración, sino también cómo y de qué manera podemos ayudarlos para que de esa manera puedan ellos salir adelante. Entonces, en este orden de ideas, preguntémonos, y me gustaría que algunos de ustedes escribiesen allí la definición. ¿Qué es para ustedes la frustración? ¿Cómo definen ustedes la frustración? Me encantaría leer algunas definiciones frente a lo que para ustedes simboliza la frustración. ¿Qué significa estar frustrado? Para el adulto, para el niño, ¿qué es frustrarse uno? A ver si encuentro por aquí algún tipo de respuesta. Bueno, sigo haciendo saludos desde California, desde Estados Unidos, muy bien, desde Texas, desde Dallas. Sigo dando saludos a Isabel de Panamá, de República Dominicana, mientras que están contestando. Desde Costa Rica, no veo respuestas. A ver, ¿qué es para ustedes la frustración? La frustración, bueno, sigo saludando. Me dice Mónica Marcela que es no saber reaccionar a ciertas situaciones. Muy bien. Aquí me pregunta que por qué se describe TDAH. En la semana del TDAH voy a especificar muy ampliamente este tema para que nos quede absolutamente claro. Bueno, acá en el Instagram me dicen que cuando se siente imposibilitado para hacer algo bien. Es un sentir de no poder hacer algo ante alguna situación. Muy bien, es un sentimiento a no saber perder, tienen toda la razón. Es un momento en el cual una persona siente impotencia por no poder hacer algo o conseguir algo. Es cuando el niño se propone hacer algo y fracasa en su primer intento. La tristeza de ver que mi hijo es rechazado por no tener un comportamiento acorde a lo exigido. Bueno, aquí esto está corriendo muy rápido. Suárez dice es cuando no sabemos cómo solucionar una situación. Jesse dice es la incapacidad de reaccionar de forma razonable ante una situación en donde no hay un manejo de las emociones. Llora cuando ya no puede hacer algo y no lo entiende. Es sentir que no puedes hacerlo por más que intentes. Es sentir y te sientes impotente y vencido. Excelente. Bueno, veo aquí pues muchas respuestas. Es la impotencia de no poder lograr conseguir
un objetivo, es no tomarse tiempo para gestionar las emociones y reaccionar sin pensar. Es un temor a realizar algo mal y adicional a eso, temor a la crítica, es la impotencia, es la manifestación del enojo frente a situaciones que no pueden hacer o realizar. Es querer actuar en cualquier circunstancia y no poder actuar de manera adecuada. Es estar triste, impotente por no poder hacer las cosas de manera adecuada. Es un estado de desesperación al no poder realizar ciertas situaciones. ¡Wow! ¡Qué maravilla de comunidades! No poder alcanzar un objetivo, una meta o no poder solucionar algún tipo de problema. Desde Chile, bueno, aquí me comentan algunas experiencias, dice que mi hijo manifiesta la frustración, el cómo no dar respuesta, en donde se siente colapsado porque ya todo lo que vive lo afecta de manera terrible y eso hace que hayan quejas sustancialmente significativas en el colegio. La frustración para mí es responder a una situación de dificultad manifestando una conducta absolutamente inadecuada. Es el enojo al no poder resolver cierta situación específicamente para cumplir un objetivo. Es el desánimo al no salir las cosas como deseamos o como la esperamos. Es cuando no podemos solucionar el problema. Es una impotencia total. Bueno, yo veo, querida comunidad hermosa, que indiscutiblemente veo que sí hay mucha claridad frente a la definición de la palabra frustración. Entonces, así como para sintetizar, indiscutiblemente la frustración entonces es de alguna manera un sentimiento que embarga a la persona que lo padece en términos de manifestación de tristeza, de decepción, de desilusión ante lo que ustedes acabaron de decir, ante esa imposibilidad de poder lograr satisfacer una necesidad o cumplir de alguna manera un deseo. Es importante que tengamos en cuenta que todos los seres humanos, de alguna manera, a lo largo de nuestras vidas, hemos experimentado sin lugar a duda dicho sentimiento, pero normalmente la mayoría de nosotros podemos contar con ciertas herramientas motivacionales y emocionales que nos ayudan a hacer el afrontamiento a esa situación adversa. Hasta hace pocos años se tenía el concepto que a nivel de nuestros niños, infantes, era importante de alguna manera evitarles la frustración, porque se consideraba que ese sentimiento de frustración en los niños de alguna manera no podría ser positiva, pero por tanto, y que por tanto había que evitársele. Hoy en día esta concepción de alguna manera se ha venido cambiando y sabemos que la frustración en algunos niveles bajos considero o consideramos que puede ser necesaria y que de cierta manera resulta positiva también para el niño, ya que de esta forma experiencial el niño también podrá aprender a enfrentarse de manera autónoma y satisfactoria a las diferentes situaciones que las diferentes cotidianidades le deparan y le exigen. De ahí la importancia de irlos preparando, formando, capacitando, acompañando sin lugar a duda para que esas estrategias de afrontamiento sean para ellos aprendidas y que en un momento determinado de su existencia pueda finalmente utilizarlas para poder contrarrestar aquella experiencia que le genera la frustración. Entonces nos preguntamos verdaderamente por qué tienen ellos una baja tolerancia a la frustración, específicamente los niños que padecen conducta de TDAH. Si bien es cierto, es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros niños de una u otra manera experimentan ese tipo de sentimiento, porque es un sentimiento experiencial. En donde el hecho de no poder cumplir con un objetivo
o el hecho de que no le salgan las cosas de una manera adecuada. Eso le genera el sentimiento de frustración frente a la impotencia de no poder lograr dar la respuesta como el entorno se lo exige. Pero también es cierto que la frustración se puede ver mucho más agudizada y se hace mucho más evidente y presente en muchos niños que padecen la condición del TDAH debido al aumento de las diferentes situaciones frustrantes a lo largo que ellos vienen afrontando a lo largo de su desarrollo, ya que estas situaciones de fracaso, de no respuesta acertada, del rechazo, de la recriminación, del castigo, de la censura, del cuestionamiento, de la comparación, va generando en ellos el incremento de ese sentimiento en donde llega un momento en el cual se sienten ahogados por el hecho de no saber cómo salvaguardar determinadas situaciones. Y esto se agudiza muchísimo más cuando se enfrentan a la experiencia de tipo académica. Mientras más se incrementa las exigencias académicas, dadas las condiciones particulares que ellos tienen de inatención, de impulsividad y aún de hiperactividad, a más incremento de desaciertos en la exigencia académica, más se incrementa la condición del sentimiento de frustración. Dada que muchas de las conductas, además del fracaso académico a los cuales se ven abocados muchos de ellos, también se ven abocados a rechazos frecuentes, desaciertos, a pesar de que han experimentado grandísimos esfuerzos para poder lograr obtener los resultados. Y eso hace que de una u otra manera experimenten una sensación de desespero y por ende adopten la conducta de a lo que llamamos comúnmente al estilo paisa, tirar la toalla, y eso es lo que explica el por qué muchos de ellos tienen la tendencia a negar trabajar y por ende se ven replicados en una conducta de desobediencia. Estos elementos cuando los experimenta o estas situaciones cuando las experimentan de manera reiterativa, específicamente los niños de la condición del TDAH, que es nuestro tema de hoy, hace que de una u otra manera se afecte de manera sustancial sus niveles de autoestima, en donde si hay una relación prevalente con el bajo rendimiento académico, esto hace entonces que se agrave mucho más al llegar a la etapa adolescente, en donde la imagen de sí mismo termina siendo tan pobre que les puede generar en última instancia alteraciones sustancialmente significativas que se comorbilizan, es decir, que desencadenan otro tipo de condiciones de inestabilidad emocional como la ansiedad, como la depresión, y que esos componentes se adicionan a su TDAH, haciendo complejizar mucho más la situación, al punto de que se vuelve inmanejable e insostenible, no solamente las conductas de quien lo padece, sino también de las personas que forman parte de su dinámica social y aún de su dinámica familiar. Por tanto, y en virtud, estas malas experiencias que se van acumulando en torno a un sentimiento de indefensión, específicamente en nuestros niños preescolares en la segunda fase de la infancia, que es prácticamente casi toda la primaria, siente que tanto esfuerzo que hacen, que le dedican a una asignatura, que le dedican a una tarea, que le dedican a una actividad, no obstante a su dedicación, todos los esfuerzos se ven revertidos en un fallo porque el nivel de resultado de respuesta no es como la esperada. Entonces, esto hace que de una u otra manera nos encontremos como adultos en un dilema o en una dicotomía del cuestionamiento de ¿no puede hacerlo o es que no quiere hacerlo? Y la verdad es que dentro de ese dilema dicotómico de que no puede hacerlo y no quiere hacerlo,
En conclusión, llegaríamos a una percepción de que finalmente son esas ambas condiciones las que de una u otra manera experimenta quien padece esta situación. Dificultades para hacerlo y por ende no querer hacerlo. Y esto explica de manera muy clara el por qué la mayoría de estos niños se hace tan evidente la desobediencia como un factor, llamémoslo así, reactivo de descontento frente a la condición propia que él mismo experimenta y que no entiende el porqué de sus dificultades, el porqué de sus limitaciones, el por qué él no puede funcionar a la postre como funciona su amiguito, su mejor compañerito, su vecino, aún su hermano, su primo, su familiar y demás. En este orden de ideas, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que realmente esos pueden ser los factores que exacerban de manera sustancial ese sentimiento de frustración que de una u otra manera, si no estamos lo suficientemente preparados como adultos para poderles hacer un adecuado acompañamiento y por ende un adecuado manejo, indiscutiblemente se empieza a entrever el menoscabamiento de la autoestima, que es la plataforma que se constituye dentro del proceso del desarrollo de la estructuración de su personalidad, y es ahí donde puede empezarse a derivarse un sinnúmero de conductas disfuncionales, para lo cual va revistiendo cada día más gravedad y complejidad en su manejo. Entonces es bueno que conozcamos cuáles son entonces esas manifestaciones que se pueden dar en la frustración, porque la verdad es que de acuerdo a la personalidad del niño, las caracterizaciones, sus potencialidades, sus dificultades, sus necesidades, depende del niño y el joven, de la estructura familiar, de sus intereses, de sus motivaciones, de sus sueños, de su ritmo de aprendizaje, depende también de su solvencia cognitiva y demás, de todos esos factores sustancialmente significativos que determinan la integralidad de ese ser en esa condición. Va a depender la modalidad de manifestación. Entonces yo quiero darles a conocer a ustedes algunas de las muchas manifestaciones de la frustración, ya que de una u otra manera se presentan de diversas maneras. En unos es probable que asuman una conducta donde tienden a rebelarse frente a la autoridad. Específicamente, se rebelan frente a los maestros, frente a los compañeros, frente a los propios papás, específicamente cuando los deseos que ellos quieren no son satisfechos de una u otra manera. Otra segunda manifestación en otro tipo de niños, específicamente los más pequeños, específicamente en la etapa del preescolar, esa manifestación del sentimiento de la frustración se puede proyectar a través de berrinches, de rabietas, de gritos, de tirar las cosas, de dañar las cosas. En otros hay unos cambios de actitudes con una connotación netamente destructiva, como esa forma de canalizar esa energía que lo está rebasando de frustración, de impotencia, de tristeza, de angustia y de discapacidad para poder enfrentar eso que lo agobia. Entonces hace que de una u otra manera manifieste conductas de agresividad, rompiendo objetos, rompiendo juguetes, golpeando la mesa, golpeando objetos y en el peor de los casos autolesionarse, en el sentido de que varios papás me dicen, doctora, mi hijo cuando entra en una rabieta, no hablan de frustración, sino que cuando mi hijo entra en una rabieta, colapsa y empieza a darse golpes
contra la pared, a darle puños sobre la mesa, mi adolescente, al punto que en medio de una ira de esas rompió el vidrio, se dañó la mano, hubo que llevarlo a urgencias, a cogerle puntos, se dañó el nervio, hasta esos niveles de descompensación emocional puede llegar un niño, un joven, aún un adulto, si no tenemos estrategias de afrontamiento para poder mediar de una u otra manera esa condición emocional que se puede constituir en una emoción absolutamente desbordada. Quiero decirles que a nivel del lóbulo prefrontal, todo este casquito que tenemos acá hace referencia a unas funciones ejecutivas sustancialmente significativas, entre las cuales, entre ellas, una de ellas, tiene íntima relación con el control inhibitorio de la conducta y el control inhibitorio de las emociones. En la mayoría de niños y jóvenes que padecen esta condición del TDAH, esa área del control de la conducta y de las emociones está exacerbada porque en esa área no llega suficiente componente neuroquímico de un neurotransmisor llamado dopamina y la oxitocina, que son neurotransmisores que activan no solamente el componente atencional, sino también la motivación, el lotus tonus, el tono emocional que les permita activar con fuerza, con energía, con vigorosidad y así poder echar mano de estrategias que le permitan enfrentar las vicisitudes de la cotidianidad. Entonces, mientras a más alto nivel de frustración, mientras más experiencia, bajos niveles de tolerancia a la frustración, más alto es el nivel de exacerbación a nivel emocional. Por eso tan importante prepararnos como adultos que somos en la dinámica de asumir unos patrones de comportamiento que más adelante les daré algunos tips para poderlos emplear y aplicar en la dinámica de nuestra cotidianidad, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de nuestros hijos, estudiantes, pacientes y demás. Otros niños suelen manifestar su frustración ya no con agresividad, ni con rebeldía, ni con reacciones agresivas, sino sustancialmente con conductas de dejadez, de enlentecimiento, de tristeza, de retraimiento, de desmotivación y de apatía. Otros, quizás más grandecitos, manifiestan verbalmente a sus padres, a sus maestros, a sus compañeros, que se sienten incapaces y por eso piden ayuda para cosas que resultan ser mínimas, que uno dice, pero mi amor, eso tan elemental. Por favor, hazlo. Son los típicos niños que se vuelven absolutamente dependientes, que para tomar cualquier mínima decisión y para tomar algún tipo de acción frente a la situación más trivial, siempre están en la expectativa de la aprobación del adulto y se vuelven de alguna manera intensos. Entonces aquí un papá me dice, doctora, es intenso, mi hijo no me deja ir ni al baño ni a respirar porque todo el tiempo está encima de mí pidiendo la aprobación y que sea yo la guía desde que se levanta hasta que anochece. Y la verdad, doctora, es que esto es supremamente agobiante para mí y agotante. Pudiésemos estar hablando de un niño que está padeciendo ese sentimiento de frustración tan profundo que cuestiona hasta qué punto sus reservas cognitivas, sus habilidades, puede ser mediada, regulada, salvaguardada por una conducta mediadora de un adulto que de una u otra manera le genere a él certeza para poder tomar dicha actitud o dicha decisión. Entonces son niños que cuando experimentan este tipo de sentimiento tratan de rehuir
a las responsabilidades, son muy procrastinadores, suele siempre relegar en el tiempo el cumplimiento de las tareas, son de los que reaccionan de una manera intempestiva, al punto de que si están elaborando un trabajo, si no cumplió, si hubo un tachón, si mamá me corrigió, si el maestro le dijo vuelva y borre y corrija, esto es suficiente para él arrancar la hoja, destrozarla, tirar libros, pegar, insultar, maltratar y herir, porque ese sentimiento rebasado hace que de una u otra manera se exacerbe toda esa parte de su sistema límbico donde la frustración hace tan rebasada al no tener estrategias de afrontamiento, pues indiscutiblemente entonces utiliza sus mecanismos de defensa, que eso tiene que ver con el aparato psíquico, donde viene el subconsciente a contraatacar aquello que de una u otra manera resulta ser improbable el control o el manejo. En otra tipología de niños con TDAH hay otros que llaman la atención porque tratan de esconder sus sentimientos de incapacidad. Entonces se vuelven intensos en la excesiva instrucción, muy dependientes, son las personas que asfixian para lograr un objetivo de éxito, experimentan una ansiedad muy alta, hay una excesiva, en este es lo contrario, en el anterior procrastinan, evaden las responsabilidades, niegan, inventan que no tienen tareas, pero en esta tipología de niños se vuelven tan intensos donde permanecen la mayor parte del tiempo escribiendo, haciendo las tareas en tiempos interminables, pero sin resultados positivos. Y esto hace entonces que esa excesiva dedicación ante esta tipología de tareas sin tener resultados suficientemente positivos, hace que se incremente mucho más la frustración y por ende pues caer en una condición de ansiedad y en su defecto también de depresión. En otros niños, la manifestación de la frustración suele darse con muestras de una tipología de conducta a la que llamamos este niño es arrogante, es prepotente y da la sensación cuando se proyecta de una aparente autoestima elevada, en donde decimos, ¿de qué se está creyendo? Recordemos el adagio, dime de qué alardeas y te diré de qué adolece. Entonces, la verdad es que detrás de esa conducta de arrogancia y de prepotencia, lo que está mostrando este niño o este joven es sencillamente ese deseo de ocultar esa imagen negativa precisamente de sí mismo. Y por eso es frecuente que estos niños por esa conducta de arrogancia y de prepotente, sean sujetos a ser rechazados por los compañeros, a ser rechazados aún por los maestros, a ser rechazados aún por sus propios padres, porque de alguna manera los ven arbitrarios, los ven egoístas, los ven desconsiderados, los ven prepotentes, los ven apáticos y algunos papás dicen es que mi hijo parece que no tuviera corazón porque no se sensibiliza frente a las necesidades que tenemos, frente a sus propias necesidades. Es un niño que no es considerado ni es grato porque ve la dificultad que tenemos para pagarle el estudio, para pagarle las terapias, para tenerlo bien vestido, para darle todas sus necesidades y su arrogancia no le permite asumir una actitud de gratitud. Esa arrogancia, querido papá, mamá, maestro, profesional, puede atribuirse en una revelación de una autoestima que está absolutamente menoscabada y que sin lugar a duda está incidiendo en el
manejo adecuado de esa estrategia que él debería aprender a manejar en el marco de la autonomía, de la autodeterminación. Generalmente entonces son niños y jóvenes que por su autoestima menoscabada, indiscutiblemente están supeditados a enfrentar situaciones de inestabilidad, de fluctuaciones, y son personas que siempre están abocadas a vivir en el conflicto, en el problema, en la pelea y demás. Otra tipología de niños, la frustración la manifiestan en un ciclo cuando peor es su autoestima, peor será entonces su comportamiento. Y por ende, mientras más rechazo sientan él o ellos, obviamente más va a redundar en su autoestima negativa, y esto se vuelve un ciclo que se hace netamente repetitivo, al punto que con el devenir del tiempo ya esa frustración deja de llamarse un sentimiento de frustración para ya convertirse en una derivación posiblemente de un trastorno de salud mental, llámese un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, también porque un trastorno opositor desafiante, un trastorno de conducta, y en el peor de los casos, en la etapa adolescente, un trastorno de tipo disocial, donde van perdiendo esa conciencia ética, moral, autónoma, conciencia, un darme cuenta, ética, lo que debo y no debo hacer, moral, lo bueno y lo malo, y autónoma, mis acciones deben estar regidas por un principio de autoridad a quien yo admiro y a quien yo respeto y a quien yo imito. Entonces, si no tengo claramente identificada la autoridad ni la tengo interiorizada, pero a eso se adiciona un cúmulo de experiencias que me han generado indudablemente frustración, eso se develará después en emociones de ira, de rabia, de querer venganza, de hacer daño, de incurrir en el dolor en el otro, porque su lectura en el día a día ha sido precisamente ese: el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la imposibilidad de tener aciertos, de experienciar éxitos, de ser aprobado, de ser reconocido, de ser admirado, de ser elogiado. Por el contrario, es el típico niño, adolescente, que siempre es comparado, es recriminado, es censurado, es cuestionado. Y muchas veces como adultos nos volvemos entes, jueces, en donde con nuestro dedo índice señalamos su condición de conducta, donde a él se le refuerza cada vez más su condición de fracaso, y por ende pueden llegar al punto de creer, y eso ha ocurrido en muchos casos que consultan aquí en nuestro centro, como es el deseo, la ideación de suicidio, el deseo de morirse, de querer desaparecerse, y es sencillamente por el hecho de que todas estas experiencias de fracaso, de rechazo, de improbabilidad, lo llevan a ellos a experimentar altísimos sentimientos de pérdida del sentido de vivir. Entonces son niños y son jóvenes que de una u otra manera rechazan vivir, son típicos expresiones como: detesto esta vida, porque yo no escogí nacer, porque me trajiste al mundo. Otras veces asumen conductas donde inculpan al adulto de su desdicha, de su desgracia, a veces de manera agresiva le dice: te odio mamá, te odio papá, odio la vida, odio la familia, odio los maestros, porque todo gira alrededor de la inculpación, al ver que todo el adulto de alguna manera para él o para ella se ha constituido en una gran amenaza reiterativa, sin poder salir de esa válvula en donde se siente atrapado y atrapada.
Esto hace entonces que de una u otra manera se sientan absolutamente dependientes y que sean personas que demanden demasiado. Son personas demasiadamente demandantes que tienen que estar pendiente, cuidando, orientando, regañando, censurando y demás. Bueno, no se les olvide que les recuerdo a todos en donde les voy a hacer, les hago una invitación de una manera muy especial a que se registren en la semana del TDAH, el cual lo llevaremos a cabo a partir del 13 de marzo con la palabra registro o TDAH para que podamos entonces hacer la correspondiente inscripción y en esa semana del TDAH podamos seguir como estos lives también reflexionando muchos más temas alusivos a esta temática que sin lugar a duda nos inquieta, nos llama la atención y que es más maravilloso que poder adquirir conocimientos para cualificarnos, para comprendernos a nosotros mismos y por ende para entender a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a ver si de esa manera podemos seguir cumpliendo esa mágica labor de formadores, de madres y de padres, en donde nos sintamos orgullosos por el deber cumplido, donde podamos proyectar en el mundo de nuestros niños y de nuestros jóvenes eh, todo toda aquella impronta que queremos darle a cada uno de ellos para que sigan experienciando sin lugar a duda su felicidad. ¿Cómo poder entonces trabajar la tolerancia en el hogar? Quiero en el día de hoy entonces darles más o menos unos 10 tips para que puedan tenerlos muy en cuenta. Recuerden que en la semana del TDAH aprenderemos esto y muchísimas cosas más. Mientras más aprendamos, pues más, mientras más conocimientos tengamos, indiscutiblemente más podemos asumir nuestra labor como maestros, como formadores, como profesionales, como seres humanos para seguir disfrutando nuestra existencia y con ello esa hermosa labor que a todos nos corresponde, como es el ser formadores de vidas y de mundos que aún dependen 100% de nosotros. ¿Cómo trabajar entonces la tolerancia en el hogar? Voy a darles aproximadamente unos 10 tips. Uno de ellos es indiscutiblemente, primero que todo tenemos que trabajar con nosotros mismos, revisar nuestra autoestima. ¿Cómo es posible que pretendamos trabajar con nuestro niño que padece esta condición de TDAH, con nuestro joven, si yo como madre, como padre, como maestro, tengo también menoscabada la autoestima, también tengo experiencias altísimas de frustración donde no tengo las herramientas ni las estrategias adecuadas para poder salvaguardar dicha situación? Al no tener al no tener estrategias de afrontamiento para regular mis emociones, para experienciar mis emociones y controlarlas y redirigirlas hacia un autocontrol de él, muy difícil va a ser para ti, para mí, poder ser testimonios en el mundo de ese niño y de ese joven que ha querido ver en nosotros como adultos ese testimonio que inspire en él o en ella una nueva dinámica de leer la vida, de encontrarle alternativas de solución a esta situación. Entonces, primero que todo, es importante trabajar mucho en nosotros mismos en el marco de recuperar, de resignificar, de fortalecer nuestro amor propio, esa área que se constituye en la plataforma hacedora de nuestra estructura de personalidad y por ende de nuestra estabilidad emocional y de nuestra madurez emocional.
De esta manera es la única forma que podemos desarrollar un elemento que es fundamentalmente importante y que se constituye en la dosis número 1 para poder orientar a nuestros niños, como es la paciencia. No es posible tener experiencia de paciencia con mi hijo que me exacerba, con mi adolescente, con mi pareja, que me exacerba todo el tiempo, si yo no tengo un referente claro de mi amor propio y si con ello no desarrollo determinadas estrategias para afrontar mi frustración, menos voy a poder tener esa dosis de paciencia que necesito tener, no solamente para seguir redirigiendo mi vida, sino también para poder de una u otra manera inferir en el mundo de mi hijo, de mi hija, de una manera apropiada, diría yo, justa, y una autoridad compasiva y obviamente llena de amorosidad. En ese sentido, entonces, el segundo tip sería ser modelos, guías y ser un buen ejemplo para ellos y para ellas. No olvidemos que nuestros niños, específicamente los de la etapa del preescolar, suelen imitar cuánta conducta proyectamos y es allí donde ellos aprenden de alguna manera las estrategias para la regulación de sus emociones. Por tanto, si yo me desbordo y si mi conducta es desbordada, es desestabilizada, pues ese será la autoridad y el nivel de incidencia que tú estás teniendo, ejecutando o ejerciendo en el mundo de nuestros niños. Enséñele, el tip 3 es enseñémosle a nuestros niños a identificar ese sentimiento de frustración, que el niño sea capaz de reconocer que una situación le generó la frustración y validémosela. Sí, mi amor, te frustraste, está bien, no lo logramos hacer bien, está bien, reconoce que estás frustrado, que estás triste por no haber logrado obtener este objetivo, pero también déjenle entrever que no es el fin del mundo, que como esa situación vamos a buscar otras alternativas, otras soluciones para poder encontrar opciones de mejoramiento. Hágale caer en cuenta que cuando este sentimiento se experimenta, que identifique qué parte del cuerpo se manifiesta, cuáles son esas sensaciones fisiológicas, corporales, en donde el cerebro se está manifestando para que él inmediatamente identifique en qué momento ese sentimiento forma parte de él y de qué manera puede también comprender que la experiencia que le generó la frustración pues tiene un componente sintomático del cuerpo, pero que asimismo el reconocimiento y la conciencia de esa situación lo puede también llevar a regular, a calmarse y a tranquilizarse. Tip número 4, dejar que el niño, es importante, querida comunidad, permitirle que nuestros niños realicen pequeños esfuerzos. Lo importante es no hacerle todo, porque si tú lo pones en una bandeja de plata o le entapetamos el camino por donde él camina, pues no va a ser posible que él aprenda de la adversidad. Y la verdad es que sí es necesario que a ellos tengan ciertas experiencias de frustración para que también puedan esforzarse en un poco y de esa manera se sientan satisfechos o gratificados por el hecho de que su esfuerzo fue reconocido porque pudo haber logrado obtener el propósito. Por eso tan importante nuestra actitud de reforzamiento positivo, de elogio, del tocamiento del hombro, de un abrazo, de un reconocimiento expresivo, te admiro, te felicito, me haces feliz, me siento orgullosa, orgulloso de ti. Bueno, toda esa serie de manifestaciones afectivas que van a contribuir de una u otra manera específica a que nuestros niños también tengan esa capacidad de afrontamiento ante ciertas situaciones que le pueden ameritar dificultad. Entapetarles el camino tampoco es la opción para que ellos puedan desarrollar firmeza interior, fortaleza, autonomía, autodeterminación en el marco de la
libertad y de la independencia. El quinto tip, modifiquemos si la tarea es muy compleja, es muy larga. Recordemos que nuestros niños con TDAH no manejan suficientemente el tiempo, hay un índice de fatigabilidad por su dispersión, suelen invertir más tiempo del necesario del que no tiene la condición del TDAH. Por tanto, las tareas largas que son tediosas, ellos le huyen, ellos le corren. Entonces, esto hace que de una u otra manera puedan entonces ir fragmentando esa tarea en partes pequeñas de tipo secuencial, donde manejemos espacios de tiempo que no le dé a él la opción del atosigamiento, del aturdimiento, de la fatiga, porque la conducta subyacente a ello indiscutiblemente es desistir, negarse, rebelarse y finalmente no cumplir con su objetivo esperado. El tip 7: enseñémosles también al niño a que acepte las críticas, porque es cierto que cuando me critican o nos critican, nos tocan esa partecita susceptible del ego, donde también como adultos se nos dificulta mucho aceptar cuando alguien nos cuestiona o genera una crítica, pero enseñémosle al niño que muchas veces esas críticas las tenemos que aprender también a aceptar, para que de estas puedan aprender a reflexionar sobre ellas y veamos medianamente la crítica no como una amenaza, sino también como una opción de experiencia para su mejoramiento. Es decir, es enseñarle al niño a verle el lado positivo a esta parte cuando se ve abocado o enfrentado a determinada situación de críticas. Muy importante también, querida comunidad, como tip 8, establecerle límites y reglas. Esto todo con el fin de que utilicemos un tono de voz claro, mirándolo a los ojos, donde tú le des a tu hijo la importancia de su existencia, de su presencia. Háblele con un tono de voz modulado, prudente, respetuoso, claro, humano, compasivo, pero firme, en donde se le deje entrever a él tu autoridad, tu principio de libertad, pero más tu capacidad de amor a ti mismo, de respeto a ti mismo y tu capacidad de amor y de respeto hacia ese ser que forma parte de tu vida esencial. Importante que esas normativas se las demos con claridad y donde le podamos decir a él, por favor, repíteme la instrucción para que te cerciores si la entendió o no, y de esa manera garantizar que la ejecute. La noveno tip: es importante importante practicar con ellos las técnicas de relajación. Hay una técnica maravillosa en la semana del TDAH, se las enseñaré, como es la técnica de Cooper, donde se le enseña al niño entrenamiento de tensión, distensión muscular con respiración diafragmática, un entrenamiento que si se hace de manera frecuente, en intensidad y en frecuencia, el niño va a aprender a regularse y esa va a ser la estrategia de afrontamiento principal para poderla dirigir y aplicar en un momento de frustración. Y como último tip, el 10, hay que reforzarle a los niños las conductas, sus esfuerzos, sus exigencias, todo lo positivo, por muy mínimo que él haga. Lo que para él es lo que para ti es mínimo de esfuerzo en tu hijo, en tu estudiante, en tu paciente, para él es un esfuerzo que demanda un gran esfuerzo.
Entonces, a la magnitud de su esfuerzo hay que valorárselo, hay que retribuírselo. Por tanto, reforzarle positivamente, admirarlo y elogiarlo, reconocerle que por encima de todo siempre está en ti el amor hacia Él, sea lo que sea, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, manifiéstele que ama de Él o de ella todo, aún sus errores, aún sus agresiones, aún su manera de reaccionar, porque sus acciones, sus reacciones y su manera de actuar pueden ser de alguna manera la réplica de mi proyección como adulto o un inadecuado manejo de situaciones sociales que no le compaginan frente a las necesidades y expectativas que tiene él o ella para poder resolver sus situaciones de índole personal. Eh, bueno, estoy muy emocionada porque veo aquí muchas reacciones. La verdad es que sí me encantaría responderle a innumerables preguntas que aquí trato de leer rápidamente. En muchos de ustedes me dicen que cuando se trata de ponerle mi hijo no las acata y se pone rebelde si se las exijo. Este tema y muchos más los trataremos de una manera mucho más ampliada, mucho más profunda en la semana del TDAH. Si no te has logrado inscribir, puedes hacerlo con la palabra registro o TDAH. También para recordarles el próximo live que voy a llevar a cabo este domingo 8, a ver, este domingo 5 de marzo a las 8 de la noche, hora Colombia, donde seguiremos reflexionando muchos más aspectos alusivos al TDAH. El tema que les voy a ofrecer este domingo 5 de marzo a las 8 de la noche, hora Colombia, es alusivo a todos los mitos que se tienen acerca del TDAH y cuáles de ellos son realmente realidades. Bueno, mi querida comunidad, muy satisfecha de estar aquí con todos ustedes, agradeciéndole infinitamente el haberse conectado a este en vivo, de estar conmigo reflexionando frente a un tema que reviste tanta importancia y que nos exige compromiso en el marco de cambios de pensamiento, de ver la vida, de manejar las situaciones personales y aún de manejar las situaciones específicas de nuestros niños y jóvenes que padecen esta condición tan particular como es el TDAH. No se les olvide también invitar a muchas personas que ustedes consideren necesitan esta información, familiares, pareja, colegas, amigos, para que formen parte de esta hermosa comunidad como la que estamos consolidando en el día de hoy. Y nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo domingo, 5 de marzo, hora Colombia, 8 de la noche. Me despido de ustedes de una manera muy fraternal, deseándoles una feliz, descansada y bendecida noche. Hasta el próximo domingo 5 de marzo, hora Colombia, 8 de la noche. Nos vemos. Llámeme a Natalie.